Profecías bíblicas, predicciones del futuro, que a semejanza de una neblina se ven turbias e imprecisas, pero a veces, en medio de la bruma, se divisa un claro. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Este es el sueño, también la interpretación de él diré. Limpiezas étnicas, nuevas guerras, niños que asesinan a otros niños, economías al borde del colapso, adelantos en materia de clonación e ingeniería genética, nuevas enfermedades mortíferas, devastación y pérdida de vidas causadas por violentos cambios climatológicos, incremento del terrorismo nacional e internacional y un sinfín de cosas más. ¿Hacia dónde nos conduce la tecnología? ¿Resolverá el microchip los problemas del mundo? ¿Brindará al hombre más tiempo para disfrutar de la vida? ¿O acaso allana el camino para un omnisciente y todopoderoso supraestado? Aunque la Internet nos facilite la vida interconectándonos con personas de todo el orbe, ¿no será una de las causas de la desintegración familiar y la invasión de nuestra intimidad? ¿Qué nos deparará el nuevo milenio? ¿Un futuro promisorio para el hombre o su hora más desventurada? Cerca de 6 de cada 10 norteamericanos consideran que el fin del mundo se producirá en un futuro no muy lejano. 49% piensa que habrá un anticristo y 44% cree en la batalla final del Armagedón. ¿Habrá un Armagedón? Según la Biblia, sí, pero no todavía. Antes tendrán que producirse ciertos acontecimientos de grandes repercusiones que se detallan en las profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Resulta sorprendente que de los 66 libros que conforman el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento cristiano, 18 se componen enteramente de profecías o predicciones explícitas del futuro. Casi todos los demás contienen importantes profecías de alguna índole. Israel, tierra de profecías. Este estrecho y polvoriento territorio de no más de 80 kilómetros de ancho y 400 de largo ha sido recorrido por más profetas que ningún otro sitio de la tierra. Además de predecir con increíble detalle la historia de su propio pueblo, los profetas judíos han vaticinado el auge y caída de grandes imperios, así como el destino final de la humanidad. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de Ciudad Dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones.
El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola? Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. First, because of the establishment of Israel, I believe. Secondly, because several things have happened already in the history that Daniel predicted and happened. Some of it had to do with the vision of the image that King Nebuchadnezzar have seen, with the different main powers that will control the earth and what will happen. As we follow that study carefully, we can see very clearly the description of the Persian Empire, then the Greek Empire, then the Roman Empire, and then a situation as we have today, a clay mixed with iron, things that are, not very clear as they used to be in the past, which we have in our modern democratic society. And so when you follow that, you can follow a little bit the book and see the fulfillment of some of the prophetic words. So it's not as sealed as it used to be. I do believe there are certain things that's still hidden from our eyes that Daniel talks about, and a good study, a thorough study, will open it up before those who really study it, along with the book of Revelation, because they are relating to each other. And again, as we're coming closer and closer to the end time, to the millennium, the whole book of Daniel will be open and clear as it will be fulfilled. ¿Tenemos entonces alguna idea de lo que simbolizan los pies y los 10 dedos? Muchos estudiosos de la Biblia coinciden en una interpretación particularmente sorprendente de esta porción de la imagen, relacionada con Israel y su historia en los próximos años. Pero antes de adentrarnos en las profecías sobre el futuro cercano, analicemos algunas predicciones ya cumplidas para comprender mejor cómo se comunica Dios en lenguaje profético. Cabe afirmar que tanto la raza judía como la árabe fueron de cuna profética. Dios avisó a Abraham, padre de ambas razas, que saliera de la tierra de Harán y se dirigiera a un lugar que él le indicaría. La Escritura nos dice que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios prometió a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Algo a todas luces imposible, puesto que además de no tener hijos, su esposa Sara rondaba entonces los 90 años de edad. De ahí que Ismael, primer hijo de Abraham, naciera de una mujer egipcia llamada Agar, sierva de Sara. Ismael se convirtió en padre de las 12 naciones árabes que hoy en día ocupan una parte importante de Asia y África. En Génesis 17:20, Dios habla de Ismael. Le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Al año siguiente, a los 91 años de edad, Sara dio a luz a Isaac, padre de Jacob, cuyos 12 hijos llegaron a ser los patriarcas de las 12 tribus judías.
Si estudiara usted un mapa interactivo de Israel, vería que prácticamente todos los pueblos o sitios históricos a los que accediera están íntimamente relacionados con alguna profecía. Y de todos ellos, el más emblemático es la ciudad vieja de Jerusalén, que por muchos siglos ha sido capital mundial de la religión y el centro de 3 confesiones mayoritarias. Estamos frente al pórtico de Sión, puerta de acceso a la zona de Jerusalén construida por el rey David. Sión fue la joya más preciada de David. Sus salmos abundan en expresiones poético-proféticas acerca de él. Hoy en día su cuerpo reposa en esta tumba, en el paraje que tanto amó. Monte Sión significa ciudad de David. En una época fue el espacio más importante de Jerusalén, pero acabó siendo nada más que un campo arado, con lo que de paso se cumplió una profecía de Miqueas. Sión será arada como campo. Luego de la muerte de David, el rey Salomón, su hijo, construyó el primer templo judío allá en la cima del monte Moria, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al mandato divino. Desde ese momento, el monte Moria se convirtió en Sión, el lugar más sagrado para los profetas judíos de aquella época. El primer templo construido por Salomón fue destruido en el año 586 a.C. por los ejércitos del rey Nabucodonosor. Luego de ser reconstruido en el año 516 a.C., el segundo templo permaneció en este lugar durante 656 años, hasta que lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo, cumpliendo así una profecía de Jesús que poco antes de su muerte expresó a sus discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predijo que el templo sería demolido piedra por piedra, pronóstico que el ejército romano del emperador Vespasiano, a las órdenes del general Tito, cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Jerusalén acabó saqueada e incendiada y 100.000 judíos fueron crucificados por toda la ciudad. Los romanos quemaron también el templo, hecho mayormente de madera y adornado con oro y plata. Los metales fundidos se colaron por entre las grietas de las piedras que formaban el cimiento. Los soldados desbarataron luego los cimientos para hacerse con el oro y la plata. Así no quedó una sola piedra sobre otra, y se cumplió textualmente la profecía de Jesucristo. Lo único que quedó del templo fue este muro de contención, construido para poder aplanar la cima del monte Moria y asentar el templo sobre ella. Ahora se lo conoce como el Muro Occidental, lugar a donde acuden los judíos a orar. Después del saqueo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, el pueblo judío se dispersó por todas las naciones de la tierra, la diáspora profetizada por Moisés en el Levítico. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Durante casi 1900 años, los judíos se aferraron a las numerosas profecías del Antiguo Testamento que predecían su posterior regreso a la tierra de Israel. Este es probablemente el predio religioso más conflictivo del mundo. El monte Moria, el lugar sagrado en que el pueblo judío, en el primer milenio de su historia, realizaba sacrificios de animales. Según la tradición islámica, fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo a comienzos del siglo VII. Y según la profecía bíblica, es aquí también donde se erigirá el tercer templo judío. Aquí se aprecia la mezquita de Omar, construida el año 688 después de Cristo. Se la llama también el Domo de la Roca, ya que dentro de ella se encuentra la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Durante los 500 años de dominio romano y bizantino, Palestina fue mayoritariamente cristiana, pero en el año 641 quedó bajo el influjo del Islam. En el año 1099, los cruzados europeos tomaron Jerusalén y establecieron un reino feudal que duró hasta 1291, fecha en que fueron expulsados por los egipcios. A partir de 1516, Palestina fue anexada al Imperio Otomano
y permaneció 600 años bajo su dominio, hasta que los ingleses la tomaron en 1918 sobre el final de la Primera Guerra Mundial. Una profecía musulmana auguraba que Jerusalén sería conquistada por un profeta de Dios sin necesidad de hacer un solo disparo. Así que cuando el general Allenby, al mando de las fuerzas británicas, rodeó la ciudad, sus habitantes, al enterarse de su nombre, se entregaron sin ofrecer resistencia. Es que en árabe, Alan Bey significa profeta de Dios. Precisamente aquí, en esta puerta de la ciudadela de David, Allenby proclamó la victoria en nombre de las fuerzas británicas y aliadas. Los ingleses administraron Palestina durante 30 años, desde 1918 hasta 1948, y dejaron allí su huella. Se construyeron numerosas iglesias cristianas, se restauraron muchos sitios arqueológicos y, sin saberlo, cumplieron otra profecía. He aquí la ciudad de Haifa, la perla del Mediterráneo y puerta de entrada a Israel. Detrás de ella se alza el monte Carmelo, donde el profeta Elías liquidó a los 450 falsos profetas de Baal. El patriarca judío Jacob predijo que esta tierra de Zebulón se convertiría en puerto de naves. Durante miles de años las naves no podían atracar en esta ensenada a causa de su escasa profundidad. Pero después que los ingleses dragaron la bahía en los años 30, Haifa se convirtió en el principal puerto de Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel renace como nación, cumpliendo así un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento, una de las cuales dice: